Vamos a seguir entonces con nuestra clase. Y estábamos ayer hablando de la membrana y decidimos que era más tiempo en la membrana porque era un punto muy importante en la función celular. Pero vamos a repasar con rapidez otras funciones de otras partes de la célula que ustedes ya conocen porque seguramente las vieron en histología, en bioquímica, en otras materias. Pero vamos a repasar con rapidez sin profundizar tanto. Primero el núcleo, por supuesto. Núcleo que, como verán, tiene una membrana nuclear. Y entiéndanme que la membrana nuclear tiene la misma estructura que la membrana celular, igual una bicapa lipídica, etcétera, pero aquí está perforada por una gran cantidad de poros, como se ven ahí, con algunas proteínas. Dentro del núcleo, ustedes saben, está el DNA, que es importante para la síntesis de proteínas y para muchas funciones, etcétera, y que está distribuido justamente en el núcleo. Por eso, la importancia del núcleo. Y está un nucleolo dentro de él que básicamente contiene algunos elementos de DNA, pero sobre todo RNA, es lo que tiene el nucleolo. Aquí vemos el DNA ya en su forma tradicional, como fue descrita por Watson y Crick. Por cierto, Watson y Crick, que fueron los que describieron el DNA, si ustedes tienen la oportunidad de algún día leer la historia de ellos, es muy interesante. La historia de cómo llegaron a las conclusiones del DNA en un laboratorio totalmente hechizo. Una historia formidable. El DNA, que ustedes en bioquímica seguramente lo analizaron a fondo, y que nos permite la transmisión del material genético y ser lo que somos en cada célula. Recuerden que para la mitosis se agrupa en cromosomas, pero que cuando no está la mitosis está distribuido en todo el núcleo y funciona constantemente, sobre todo para la síntesis de proteínas. Bien, y aquí solamente un esquema rápido de lo que ustedes seguramente ya vieron, la síntesis de proteínas, que empieza con el DNA, la traducción, transcripción, para formar un RNA primero, luego el mensajero, que va afuera del núcleo a los ribosomas para dar origen a la formación de proteínas, a la conformación ya de esos aminoácidos como proteínas, y ya las proteínas cada una con su función. No voy a meterme en detalle a todo este proceso de la síntesis de proteínas desde el DNA, ustedes lo revisaron, pero tenemos que recordar básicamente esta historia o esta secuencia general que tenemos en esa diapositiva a partir del código genético de DNA hasta el final la producción de una proteína ya en el citoplasma. Bien, el nucleolo decíamos que está dentro del núcleo, está conformado básicamente por grandes cantidades de RNA, de algunas proteínas ribosomales, y una característica interesante es que no tiene membrana limitante, a diferencia de lo que sí pasa con el núcleo en sí, que tiene esa membrana con las características iguales a las que describimos ayer para la membrana celular. Otra estructura muy asociada al núcleo es el retículo endoplásmico, de que ustedes recuerdan hay dos tipos, el rugoso y el liso, el que tiene pecas y el que no tiene. Las pecas son ribosomas. Y si entendemos que los ribosomas son parte de la síntesis de proteínas, pues entendemos cuál es la función del retículo endoplásmico rugoso, síntesis de proteínas. Ahora aclararemos la otra, la del retículo endoplásmico liso, porque ese no tiene ribosomas y por lo tanto no participa como tal en la síntesis de proteínas. Está casi siempre asociado muy cerquitita del núcleo, pegado al núcleo, porque participa en la síntesis de proteínas, porque ahí va a llegar el RNA mensajero, etc. Entonces lo vemos asociado mucho al núcleo. El rugoso, decíamos entonces, se dedica principalmente a la síntesis de proteínas, y esas pecas que tiene lo que son ribosomas. También ahí se terminan de procesar las proteínas, y a diferencia del rugoso, el liso no tiene estos ribosomas y por lo tanto no participa propiamente en la síntesis de proteínas. En realidad, lo que hace es metabolizar lípidos y sobre todo sintetizar hormonas esteroideas, o sea, lípidos, colesterol y fosfolípidos. Imaginarán ustedes entonces que en aquellas células que tengan una síntesis de proteínas muy importantes, habrá un retículo endoplásmico rugoso muy importante. Y en las que tengan células que tengan una función de síntesis de lípidos, tendrán un importante retículo endoplásmico liso, cada una. También participa el liso en el metabolismo de carbohidratos, básicamente en glucogenólisis y gluconeogénesis, y también transporta proteínas, no las sintetiza. La síntesis ocurre en el retículo endoplásmico rugoso, pero el liso contribuye al transporte de proteínas. Entonces, van como en secuencia. El núcleo con su DNA permite la formación del RNA mensajero, y el RNA mensajero con el retículo endoplásmico rugoso
sintetiza las proteínas que luego van a ser transportadas por el retículo endoplásmico liso. Finalmente, entonces, actúan en cadena, actúan en equipo, trabajan juntos. Y el liso aparte con sus papeles en el metabolismo lipídico y en el metabolismo de carbohidratos. También participa en la detoxificación de medicamentos, un factor importante en la sobrevida celular. El retículo sarcoplásmico es una forma especial de retículo endoplásmico. ¿Ustedes se acuerdan? Seguramente en histología se los mencionaron. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplásmico que encuentra el músculo liso y el músculo estriado, es decir, es una parte del músculo especial. ¿Por qué especial? Porque ¿cuál es la función del retículo sarcoplásmico? No es ni síntesis de proteínas, ni de lípidos, ni metabolismo de carbohidratos. La función específica del retículo sarcoplásmico es movilizar el calcio. Cuando hablemos de fisiología muscular, hablaremos de que el calcio es esencial para la contracción muscular. ¿Y de dónde obtiene el calcio? El músculo. La célula muscular, ¿de dónde lo obtiene? Lo obtiene desde el retículo sarcoplásmico. Vamos a decir que el retículo sarcoplásmico es una bodega de calcio. Cuando la célula lo necesita, sale de esa bodega al citoplasma, participa en la contracción y luego que se acabó la contracción, se vuelve a almacenar en esa bodega o retículo sarcoplásmico. Por eso dice abajo, capta y bombea calcio desde el citosol y hacia el citosol. Entonces, cuando el músculo está en reposo, capta, vamos a decir, acapara calcio, y cuando el músculo se contrae, lo libera para que participe en la función de contracción muscular. El retículo sarcoplásmico, pues, es una forma especial de retículo endoplásmico porque su función es muy específica en un tejido específico. Entonces, seguimos con el retículo sarcoplásmico y seguimos con otro. Pegadito al retículo endoplásmico está el aparato de Golgi. De hecho, el aparato de Golgi se forma desde el retículo endoplásmico y más o menos tiene esa forma que está ahí en la diapositiva, una serie como de cavidades largas y luego liberando esas vesículas que se ven allí. Entonces, en general, funciona muy asociado al retículo endoplásmico. Lo que hace el aparato de Golgi es recibir los productos del retículo endoplásmico. Ya decíamos que el retículo endoplásmico sintetiza proteínas, lípidos, incluso metaboliza carbohidratos. Bueno, los productos que se obtienen del retículo endoplásmico los capta el aparato de Golgi y termina por, vamos a decir, ponerlos listos, termina su procesamiento para liberarlos de la célula o que lleven al citoplasma. Está formado por capas, varias capas de vesículas cerradas, finas y planas, como veían en la diapositiva, y se alimenta de vesículas de transporte que vienen del retículo endoplásmico. Repito, los productos del retículo endoplásmico, proteínas y lípidos, llegan al aparato de Golgi para terminar su procesamiento. Le van a dar los últimos detalles, van a ser el empaquetamiento y la presentación de las proteínas y de los lípidos para que estos se liberen hacia donde tengan que liberarse, que puede ser la misma célula o al exterior de la célula hacia la circulación sistémica. Más o menos clara quedó la idea de cómo funcionan enlazados el núcleo, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Sí quedó más o menos clara la idea, breve, no nos metimos muy a profundidad, pero quiero que quede clara esa idea de secuencia de trabajo. Núcleo, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, perfecto. Bien. Entonces, el aparato de Golgi es muy prominente en aquellas células que secretan, por ejemplo, hormonas, lípidos, etcétera. Es muy prominente en ellas porque procesa proteínas y procesa lípidos. Además, a partir de él, del aparato de Golgi, se producen lisosomas y vesículas secretoras en general. Más o menos la secuencia está aquí, fíjense bien. Tengo el núcleo, aquí se producen las proteínas, inclusive algunos lípidos, pasan, completan el proceso en el retículo endoplásmico rugoso o en el liso si se trata de lípidos. Estos dos producen vesículas que llegan al aparato de Golgi. Aquí termina la producción, el procesamiento, algunos datos. Vamos a imaginar que en alguna proteína, la proteína se produce en forma inmadura acá y aquí termina de producirse en forma madura. Después el aparato de Golgi la libera en vesículas que salen al exterior de la célula y ahora sí esta proteína sale a la circulación y ejerce su función distante.
En resumen, y vuelvo a repetir, el núcleo, el retículo endoplásmico y liso y el aparato de Golgi funcionan en secuencia para producir proteínas, no solamente proteínas, lípidos también, que pueden actuar aquí mismo en la célula o salir al exterior y actuar en células a distancia. ¿Alguna pregunta de esta secuencia de trabajo entre estas estructuras celulares? No, doctor. No, doctor. ¿Correcto? No, Bien. Ahora, decíamos que uno de los productos del aparato de Golgi son lisosomas, no nada más vesículas secretoras. Los lisosomas lo que hacen son vesículas que sirven para digerir estructuras celulares dañadas. Obviamente las células se desgastan y se van dañando sus elementos. Y estos elementos tienen que ser destruidos. ¿Quién lo hace? Los lisosomas. Los lisosomas entonces captan estas estructuras dañadas, las ponen en contacto con su interior de los lisosomas y las destruyen. ¿Y qué contienen entonces los lisosomas? ¿Qué sustancias o qué elementos contienen los lisosomas que son capaces de digerir estructuras celulares dañadas? Pues lo que quieren, y también partículas de alimento ingerido e inclusive sustancias no deseadas como bacterias, virus, etc. Todo esto puede entrar a los lisosomas. ¿Cómo hacen los lisosomas para destruir todo esto? ¿De qué se valen? ¿Qué contienen los lisosomas? Lo que los lisosomas contienen son hidrolasas, muchísimas, hasta 40 tipos de hidrolasas, enzimas destructoras. Y gracias a esas hidrolasas, lo que hacen es despedazar todo lo que les caiga encima. Entonces, todos aquellos elementos celulares dañados, restos de alimentos no digeridos o sustancias extrañas, las que ustedes me digan, biológicas o no biológicas, son destruidos dentro de los lisosomas porque tiene hidrolasas. Entonces, lo que encuentro es, tengo el aparato de Golgi, igual que lo hemos dicho, sale el lisosoma que se produce aquí en el aparato de Golgi, y luego este lisosoma se fusiona con otra vesícula que contenga ya sea restos celulares, restos alimenticios no digeridos, cuerpos extraños, sustancias que vienen del exterior, y al fusionarse, gracias a estas bolitas amarillas que son las hidrolasas, lo destruyen. Esa es una forma muy importante de defensa y de restitución de la integridad celular, porque cuando las estructuras celulares se dañan, también hay que destruirlas, hay que quitarlas. Y hay una forma particular, diferente, parecida, pero no exactamente igual, de lisosomas que se llaman peroxisomas. Estos se parecen mucho a los lisosomas, pero se forman también desde el retículo endoplásmico liso, aquí no del aparato de Golgi, sino del retículo endoplásmico liso, y lo que contienen es oxidasas. También tienen enzimas, pero son oxidasas. Luego entonces, entre los lisosomas y los peroxisomas, tengo muchísimas enzimas, en uno hidrolasas, en otro oxidasas, que son capaces de eliminar todas las sustancias indeseadas en una célula, o al menos la mayoría. Tienen una función de limpieza importantísima para el funcionamiento celular, tanto lisosomas como peroxisomas. Son capaces de eliminar inclusive sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia que se produce en la inflamación, por ejemplo, pero que es tóxica para las células. Entonces, ya que ha hecho su función en una inflamación, tendrá que ser eliminada. Y los peroxisomas son los que se encargan de eliminar este tipo de sustancias tóxicas oxidantes como el peróxido de hidrógeno. En forma importante, los peroxisomas se encuentran en hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado es un organismo detoxificador importante. Es quizá el organismo detoxificador más importante de toda la economía. Y entonces, el hígado contiene muchísimos peroxisomas, también lisosomas, con hidroxilasas, con hidrolasas, perdón, con oxidasas, y se encarga de detoxificar la sangre. No necesitamos detoxificadores externos. Yo luego me da risa cuando en la televisión anuncian, esta sustancia maravillosa, formidable, sirve para desintoxicarnos. Y pienso yo, pues que su hígado no funciona o qué, estás intoxicada, pues solamente que tu hígado no sirva, porque si no, el hígado no necesita de tus sustancias maravillosas para desintoxicar nada. Nosotros no estamos intoxicados. De hecho, cuando la intoxicación más común es la de etanol, la de alcohol etílico, y el hígado se encarga de acabar con ella. Claro, después puede darnos una cruda espantosa, pero finalmente el hígado se encarga de eliminar toda la toxicidad del etanol. Entonces, aquí tenemos la fisiología. No necesitamos sustancias extrañas para andarnos desintoxicando, dicen en la televisión. Y es un ejemplo de un peroxisoma, pero interesante. Vean que el peroxisoma tiene una membrana igual a la membrana celular, e igual pasa con los lisosomas. Entonces, hasta ahorita, todas las estructuras que hemos visto
tienen una membrana similar a la celular, excepto el nucleolo. Es el único que no. Todos los demás tienen membrana similar, igualita de hecho, a la membrana celular con una bicapa lipídica. Bueno, de modo que un peroxisoma estaría así, con la bicapa lipídica y luego en el interior el núcleo cristalino, donde van a estar puestas todas las oxidasas en el caso de un peroxisoma o hidrolasas en el caso de un lisosoma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, ok. Voy a seguir con otro organelo, pero aquí empecé al revés. Puse energía en lugar del organelo. Ahí, como título dice energía. ¿Por qué lo puse al revés? Porque me interesa que entendamos cuál es la fuente energética principal de la célula. ¿Qué organelo? La mitocondria. Entonces, analicemos básicamente lo que hace la mitocondria. Si ustedes sufrieron y sufren con el curso de bioquímica, recuerden que gran parte de lo que aprenden en bioquímica ocurre ahí, en la mitocondria. Una gran parte de los ciclos que ustedes viven, que aprenden y que sufren, ocurren ahí. Y si no ocurren ahí, ocurren asociados con la mitocondria, muy cerquita. La mitocondria es entonces la causa de nuestros desvelos bioquímicos en gran medida. Bueno, esa es una estructura que ustedes conocen de la mitocondria con una membrana interna, una membrana externa y formando crestas. Ambas membranas tienen la misma estructura que la membrana celular de la que ya hemos hablado, la que hablamos el día de ayer y que hemos mencionado hoy en los diferentes organelos, salvo el núcleo, lo decíamos. Bien, aquí tengo comparado con una microfotografía la misma estructura, donde tengo la membrana externa, la interna, las crestas y la matriz. ¿Esa matriz qué contiene? Esa matriz, la parte interior de la mitocondria, contiene una gran cantidad de enzimas para hacer una gran cantidad de procesos metabólicos. Metabolismo, sobre todo de carbohidratos, pero no exclusivamente de carbohidratos. Entonces, tengo aquí el esquema de la mitocondria, donde tengo la membrana externa, la interna, las crestas, y aquí la matriz, y tiene la matriz una gran cantidad de compuestos. Vamos a analizarlos. Uno, sintetasa de ATP. Ojo, entonces, ahora que me recuerdo, el ATP es la sustancia energética por excelencia en el organismo y justamente se produce en las mitocondrias. Luego entonces la mitocondria es la fuente fundamental de energía celular. También sabemos que hay DNA mitocondrial. Interesante porque este se ha usado para muchas cosas, rastrear la especie humana, etc. Hay un DNA mitocondrial que no es el DNA del núcleo, es otro DNA particular de la mitocondria que se pasa de generación en generación. Y hay una gran cantidad de enzimas aquí en medio. Todos los puntitos que están aquí son enzimas que participan en múltiples procesos metabólicos. Entonces, sintetiza ATP, tiene DNA mitocondrial y tiene una gran cantidad de enzimas que permiten muchísimos procesos metabólicos en el interior, en la parte más interna de la mitocondria. Entonces, entendamos que la mitocondria es el principal reservorio energético del organismo. Y me pregunto, ¿en qué forma guarda la célula y en particular la mitocondria la energía? A ver, me explico. ¿De dónde obtenemos energía nosotros? De los alimentos. ¿Cuál es el principal sustrato energético? Principal, no único, pero principal, glucosa. Y al metabolizar la glucosa se desprende energía. Esa energía, el cuerpo tendrá que almacenarla de alguna manera para poder usarla después cuando sea necesario. Entonces, primer punto importante, ¿en qué parte de la célula ocurre ese almacenamiento energético? En la mitocondria. Y segundo, ¿de qué manera almacena la energía esa mitocondria? Porque si no la almacena, si no la atrapa en algún compuesto, en alguna sustancia, la energía se va a ir, se va a perder y ya no la vamos a poder usar. Entonces, la célula tiene que encontrar una manera de guardarla almacenada, así como la caja fuerte de una casa. ¿Cuál es entonces en la mitocondria el principal reservorio energético del organismo? ¿De qué manera lo hace? Con esta molécula, en el ATP. Vamos a explicar algunas cosas del ATP para entender esto. Entendamos, primer punto, el ATP es el principal reservorio energético del organismo. Dice ahí, principal.
O sea que no es el único. Correcto, no es el único. Hay otros reservorios energéticos, pero no tan importantes como el ATP. Segundo, el ATP guarda energía. ¿De dónde proviene esa energía? Proviene de los alimentos, sobre todo del metabolismo de la glucosa. Entonces, partiendo de esos dos conceptos, dentro del ATP hay energía que puede ser utilizada por la célula para cumplir sus funciones. Y me debo preguntar, ¿cómo o en dónde se almacena la energía en la molécula de ATP? Vamos a explicarlo. A ver, entendamos que es un esquema de glucosa, que es la principal fuente energética alimentaria. Bien, el metabolismo de esta molécula, sobre todo de otras más, pero de esta sobre todo, libera energía y el organismo esa energía la capta en moléculas de ATP y ahí la deja lista para ser usada al momento en que la célula la necesite. Acá tengo, por el contrario, el ATP en forma esquematizada. A ver, vamos a ver, fíjense bien. El ATP tiene tres partes. De este lado una molécula de adenina, de este lado, aquí en el centro, una ribosa, y acá tres fosfatos. Déjenme aclararles que les pongo la fórmula no para que se la aprendan, ¿eh? Dios me libre de pedirles que se aprendan esta fórmula o alguna otra. Mejor aprendemos fórmulas fisiológicas que fórmulas bioquímicas. Y hasta ahorita no llevamos ninguna fórmula fisiológica. Entonces, no se preocupen, yo les pongo aquí la fórmula completa del ATP solo como informativo. No quiero que se la aprendan, ¿eh? No es necesario que se aprendan. Por información sabemos adenina, ribosa y tres fosfatos. Tres fosfatos que están unidos entre sí. Se unen a la molécula de ribosa y luego un fosfato se une al siguiente y el siguiente al siguiente. Bueno, vamos a preguntarnos algo. ¿Cuál es la manera como estos tres fosfatos se mantienen unidos? ¿Qué necesitan para mantenerse unidos? Energía. La energía entre este fosfato y este los mantiene unidos, entre este y este los mantiene unidos. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si yo rompiera el enlace entre estos dos fosfatos? Lo rompiera aquí donde tengo marcando mi cursor. Liberaría la energía de este enlace. Si yo rompo este enlace de fosfato aquí, ¿qué va a pasar? Voy a liberar la energía que mantiene este enlace. Entonces, la primera pregunta que hacemos en un momento es, ¿en dónde guarda la energía el cuerpo, esa energía que procede del metabolismo de la glucosa? La guarda aquí, en las uniones entre estos fosfatos. Aquí se guarda, sobre todo entre el segundo y el tercer fosfato. Aquí, ahí se guarda la energía. Ahí está lista. Y cuando la célula necesite esa energía, ¿qué va a hacer? Va a romper este enlace, va a liberar la energía y la energía ya podrá ser disponible para la función que la célula requiere en ese momento. De esta forma es como funciona ese reservorio energético que es el ATP, y ya dijimos que se encuentra básicamente producido en la mitocondria. Bien, entonces, aquí tengo de nuevo mi ATP aquí abajo, ¿correcto? Vean lo que ocurre. Este último enlace entre este fosfato y esta rayita que está aquí, tiene mucha energía. ¿Cómo llegó esa energía aquí? A partir de la glucosa. Fíjense bien, llegó la glucosa, se metabolizó y nos dio energía. ¿Para qué utilizó la célula la energía? Para unir este fosfato con este. Ahora, esta molécula era un ADP, adenosín difosfato, ahora es un ATP, es un adenosín trifosfato. Unió una tercera molécula de fosfato, aquí está pegada ya, pero este enlace guardó toda la energía procedente del metabolismo de la glucosa. De modo pues que en esta molécula de ATP, el organismo almacena energía, mucha energía, sobre todo entre el segundo y el tercer átomo de fosfato o grupo de fosfato. Aquí está entonces adenosina, ribosa y fosfato. Y vean que cada uno de los fosfatos tiene energía almacenada. Pero en esta diapositiva me doy cuenta de lo siguiente. Tengo tres enlaces aquí. 1, 2, 3. Los tres tienen energía. ¿Cuál tiene más y cuál tiene menos? El que tiene más es este de acá, el de la derecha, el enlace entre el segundo y el tercer fosfato.
Después tengo el enlace entre el primero y el segundo que tiene algo de energía, y luego el primer enlace entre el fosfato y la ribosa que tiene poca energía. Este enlace tiene poca, este tiene regular y este tiene mucha. Entonces, con esta descripción, pregunto, ¿cuál de los tres enlaces me conviene romper para liberar mucha energía? Sin duda, el tercero, porque es el que va a liberar muchísima energía. Los otros van a liberar energía, pero mucho menos. Entonces, no me conviene porque voy a gastar energía rompiéndolos y voy a obtener muy poca utilidad. Digamos que aquí, entre el primero, el segundo y el tercer enlace de fosfatos, este es el que vale la pena explotar, es el que me va a dar un margen de ganancias muy alto, una utilidad energética muy alta, este menos y este mucho menos. Por lo tanto, ¿cuál es el sitio que usamos nosotros para almacenar y después para liberar energía? El tercer enlace de los fosfatos, el enlace entre el segundo y el tercer elementos de fosfato en la molécula de ATP. ¿Quedó claro esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, tengo aquí, vean, una molécula de ATP, adenosina con energía, fosfato, energía. De estos tres enlaces ya quedamos que este tercero es el que guarda más energía. Entonces, cuando necesitamos esta energía, lo que hacemos es romper con una ATPasa el tercer enlace. Vean aquí, quedaron dos fosfatos y se liberó el tercero, pero se liberó una gran cantidad de energía. En resumen, pues, almacenamos la energía en los enlaces fosfato, sobre todo en el tercer enlace del ATP, y luego para liberarlo rompemos con una ATPasa ese tercer enlace, dejamos un fosfato libre, la energía y la molécula original ATP queda convertida en ADP. Del ATP, al romper el ATP, gracias a la ATPasa, quedó ADP más fosfato más energía. Y esta energía es la que va a usar la célula para sus funciones generales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿y ese fosfato se vuelve a reutilizar, verdad, para otro ADP? Claro, cuando llega más glucosa, se metaboliza más glucosa, llega más energía con ella, la célula, la mitocondria en particular, utiliza esa energía para pegar ese fosfato otra vez al ATP, perdón, al ADP, y ya queda listo para un ATP para el futuro. ¿Quedó claro? Entonces, de aquí arriba, Sí, doctor. pasamos acá y luego de regreso. ¿Correcto? Pero mientras tanto, ya liberamos la energía. En sentido estricto, vale la pena recalcar lo siguiente. La energía no puede pasar directamente de la molécula de glucosa a las funciones celulares. Tiene que convertirse primero en almacenaje en ATP y de ahí pasar, liberarse para una función celular. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Correcto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Lo último, a ver, la energía la obtenemos de la glucosa, pero esa energía que trae la glucosa, el cuerpo no la puede usar directamente. Primero tiene que metabolizar la glucosa, romperle sus enlaces y esa energía almacenarla en ATP. Y luego ya en el ATP, ahora sí, convertirlo en trabajo o en alguna otra forma de acción celular. Haz de cuenta algo así. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, pero yo no puedo llegar a Walmart a pagar con mi trabajo. Yo tengo que convertir mi trabajo en dinero y ese dinero es el que uso en Walmart. Entonces, la glucosa es mi trabajo, la convierto en dinero, en ATP, y voy a Walmart y lo libero para poder comprar y en el caso de la célula, hacer trabajos energéticos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Ok. Sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ok. Vale. Ahora bien, fíjense qué importante. Para que el ATP libere la energía, rompa el enlace fosfato, se requiere agua. Se requiere agua para que el agua se una eventualmente con el fosfato inorgánico que se liberó del ATP. Vean ustedes, se requiere agua.
Afortunadamente, ya lo discutimos desde la primera clase, nuestro cuerpo tiene agua en abundancia, 60% nada más, de las cuales 2/3 están dentro de la célula, precisamente donde se rompe la molécula de ATP para liberar energía. En resumen, entonces, se almacenó la energía en el ATP y para liberarla necesitamos una enzima, ATPasa, en presencia de agua, para que se hidrolice el ATP entonces y de esta manera se libere la energía del último enlace fosfato y esa energía la puede usar la célula para lo que necesite. Hay muchas funciones energéticas en la célula. Y vean la cantidad. Se liberan 7.3 kilocalorías por mol de ATP aproximadamente al romper el tercer enlace. Vamos a plantearnos algo. Decíamos hace un rato que de los 3 enlaces fosfatos, el que más energía libera es el tercero. Vamos a explicarlo de otra manera. De los 3 enlaces fosfato, el que almacena más energía es el tercero. El tercero es un enlace de alta energía. Los otros son enlaces de moderada y baja energía. Entonces, ¿cuál es el enlace de ATP que nos sirve para liberar gran cantidad de energía? El tercero, porque es un enlace de alta energía. Para que se rompa ese enlace necesitamos una enzima ATPasa en presencia de agua para que la reacción sea hidrolizar el ATP. Esto significa romper el tercer enlace y mezclar el fosfato con el agua y liberar de esta manera toda esta cantidad de energía por cada mol de ATP que se libera en una célula. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todos lo captaron bien? Perfecto. Doctor. Sale. Más o menos así, véanlo. Enlace de alta energía, hidrólisis con agua y ATPasa, se libera y libera energía. Se rompe el enlace tercero, otra vez. Enlace de alta energía, hidrólisis, agua y ATPasa, se rompe el enlace y libera energía. Queda ADP con fosfato. Después se volverá a formar otra vez enlace de alta energía, hidrólisis con agua y ATPasa, se rompe y libera una gran cantidad de energía que ya la va a utilizar la célula para lo que necesite. Ese monito creo que es muy ilustrativo en lo que ocurre en una célula para liberar la energía que se encuentra almacenada en ese tercer enlace de alta energía de los fosfatos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Entonces, entendamos. Aquí está lo que decíamos hace un momento y lo volvemos a recalcar. La energía procedente de los alimentos, sobre todo de glucosa, aunque no exclusivamente de glucosa, energía procedente de los alimentos, encuentra un ADP y fosfatos solos. ¿Para qué es energía o para qué la usa la célula? Para este ATP tiene un enlace fosfato de alta energía que es posible romper por hidrólisis con agua para liberar energía para el trabajo metabólico. Les decía hace un momento, la célula no puede utilizar directamente la energía de los alimentos, almacenarla en ATP, y eso es lo que hace el metabolismo de glucosa, de lípidos, etc. Almacenar la energía de los alimentos en forma de ATP, para que las células puedan disponer del ATP cuando sea necesario, cuando lo necesiten. En el momento en que sea necesario, dispongan de él para sus... Y vamos a caer en eso, por supuesto. Nada más recalquemos. ¿Cuál es el enlace de fosfato de alta energía? El tercero, el último. Tiene algunas características. Primero, que tiene muchísimas calorías. Si hemos dicho 7.53, puede ser desde 7.000 hasta 12.000. De 7.5 a 12.0 kilocalorías o 7.000 a 12.000 calorías por mol de ATP. Es decir, contiene una gran cantidad de energía. Pero este enlace tiene otra característica muy importante y es que es muy lábil. ¿Qué significa esto? Que se rompe con mucha facilidad. Con un poquito de agua, la ATPasa, se rompe muy fácil ese enlace y libera su energía. Fíjense que esas dos características que están allí, que tiene mucha energía
pero que es muy lábil, que se rompe muy fácil, lo convierten en el enlace químico perfecto para almacenar y liberar energía. La energía procedente de los alimentos se almacena allí, pero está fácilmente disponible para que la célula le use cuando sea necesario en la actividad que sea necesaria. Es un enlace entonces muy idóneo para cumplir las funciones de almacenamiento energético y después de liberación energética. ¿Correcto? Recuerden ustedes que estamos hablando de la mitocondria y que la mitocondria esencialmente tiene la función energética. Recuerden, seguramente se los dijeron en bioquímica, la glucólisis anaeróbica, la primera parte del metabolismo de la glucosa, pues nos da una cantidad muy pequeña de ATPs. Inclusive el ciclo de Krebs o ácido cítrico me da otra pequeña cantidad, pero luego tiene que entrar en la secuencia de la cadena de transporte electrónico que ya me da muchísimo ATP. Para que todo este ciclo ocurra, lo saben ustedes, desde glucólisis anaerobia hasta el transporte electrónico, se necesita, como dice aquí, oxígeno. Entonces, si el metabolismo ocurre aquí hasta aquí, se llama anaeróbico y nos produce muy poquito ATP. En cambio, si el metabolismo ocurre en presencia de oxígeno, el ciclo no se detiene aquí, sino sigue en el Krebs hasta la cadena electrónica y nos da una gran cantidad de ATP. Explicado de otra manera, el metabolismo de la glucosa y de los demás energéticos sin oxígeno es muy ineficiente. Produce ATP, pero en pequeñas cantidades. En cambio, si ya se encuentra oxígeno, este metabolismo se hace altamente eficiente y se produce una gran cantidad de ATP, alrededor de 34, alguna gente dice 32, alguna gente dice 36, bueno, un promedio de por ahí 32 a 36 ATPs por cada molécula de glucosa que se metaboliza. Imagínense nada más la eficiencia, compárenla con este 2 y este 2 pequeñitos contra un 34, 32 o 36 de este lado. El oxígeno entonces resulta esencial para la función mitocondrial de producción energética. Si nosotros tenemos deficiencia de oxígeno, nuestro metabolismo energético va a ser muy ineficiente. Si tenemos oxígeno, nuestro metabolismo energético va a ser altamente eficiente. Aprovecho esta diapositiva para recalcar un dato más. Fíjense bien, dentro de este metabolismo, ¿qué se produce? Está aquí, dióxido de carbono. Entonces, entendamos, el metabolismo intermediario, este que está ahí esquematizado nada más en la glucosa, el metabolismo, para ser eficiente requiere oxígeno, pero en su eficiencia produce dióxido de carbono. El ATP que se produjo gracias al metabolismo va a ser empleado para las funciones celulares y el CO2 tendrá que ser eliminado como un producto de desecho. Y todos lo sabemos seguramente desde prepa. ¿Cuál es la principal vía corporal de eliminación de CO2? Pulmón. ¿Cuál es la principal vía de aporte de oxígeno corporal? Oxígeno. Entonces, aunque el pulmón está lejos de aquí, realmente el pulmón participa muy importantemente en la eficiencia del metabolismo aeróbico al aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Y eso ha dado origen, lo van a escuchar muchas veces, a que la respiración orgánica tiene dos sitios. La respiración pulmonar, que es donde entra el oxígeno y se elimina el CO2, y la respiración celular, que es esta que vemos aquí, donde se usa el oxígeno para producir ATP y se produce como producto de desecho dióxido de carbono. Aquí está un esquema corto de del metabolismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Correcto. Vamos adelante. Aquí tengo entonces recalcado, sí es cierto que glucosa es el principal elemento como fuente de energía, pero también se puede obtener energía de ácidos grasos y hasta de aminoácidos. La principal fuente energética es glucosa, después ácidos grasos y al final aminoácidos, pero todos pueden ser fuente energética para que al final en la mitocondria se produzca una gran cantidad de ATP, se produzca o se consume más bien oxígeno y se produce CO2 y agua. Vamos a darle entonces un resumen rápido a esto.
El metabolismo intermediario que está aquí, fíjense, en esta diapositiva tan simple, está resumido todo su curso de bioquímica o casi todo su curso de bioquímica. Metabolismo de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos como fuente de acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria en la mitocondria para finalmente producir ATP, agua y CO2 y consumir oxígeno. Para que ocurra este proceso se requiere oxígeno y los productos finales son ATP, agua y CO2. Y agrego un dato. ¿Qué pasa si en este esquema no le pongo oxígeno? ¿En dónde se va a detener el metabolismo? Se va a detener aquí arriba. Y entonces lo que va a producir es ácido pirúvico y muy poco ATP. El metabolismo sin oxígeno produce poco ATP y ácido pirúvico. El metabolismo con mucho oxígeno produce mucho ATP, agua y CO2. Esa es la diferencia. Por eso necesitamos el oxígeno para aprovechar la energía que viene de los alimentos. No basta con comer, necesitamos respirar. Si no respiramos, la fuente energética de los alimentos se va a echar a perder, no va a servir para nada, porque no va a haber forma de metabolizarla hasta ATP, agua y CO2. ¿Alguna pregunta de todo esto? Yo sé que de esto saben ustedes mucho más porque en bioquímica lo ven con detalle. Afortunadamente aquí en fisiología no hacemos los detalles de las fórmulas y de todos los pasos enzimáticos. Nada más lo ponemos esquematizado como está ahí en la diapositiva. Ok. ¿Sí me siguen oyendo bien todos? Sí, doctor. Sí. Correcto. Bien. Vamos entonces. Aquí tengo ejemplificada glucosa, su primera parte, la glucólisis anaeróbica, que termina en piruvato y que en presencia de oxígeno entra al ciclo de Krebs, el ácido tricarboxílico, a la cadena de transporte de electrones y termina produciendo gran cantidad de ATP, dióxido de carbono y agua. De no haber oxígeno, el piruvato se queda como tal y la producción energética va a ser muy poca. Y el piruvato, si no hay oxígeno, ustedes lo recuerdan, se va a convertir en lactato. Entonces agregamos, si la glucosa o los demás alimentos se metabolizan sin oxígeno, se produce poco ATP, piruvato, que será convertido en lactato. Si por el contrario se metabolizan esas fuentes alimentarias y si hay oxígeno, se va a producir mucho ATP, dióxido de carbono y agua. ¿Y en dónde ocurre este fenómeno? En la mitocondria. Por eso, la mitocondria es la fábrica energética de la célula. ¿Y de qué manera almacena la energía? En ATP. ¿En dónde? En el enlace fosfato de alta energía, que es el tercer enlace de la molécula de ATP, de donde puede ser liberado con facilidad porque es un enlace muy, muy lábil. Acabo de resumir más o menos lo que hemos dicho en los últimos minutos. ¿Fue claro para todos o hay alguna duda de todo esto? He tratado de resumirlo lo más simple posible. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, Perfecto. Vamos adelante entonces. Seguimos adelante. Recordemos, para que el metabolismo intermediario sea eficiente, requiere llegar hasta el transporte de electrones. Vean que esto ocurre en la mitocondria y ya dijimos que para que esto de aquí abajo ocurra se necesita oxígeno. El oxígeno permite que el metabolismo sea altamente eficiente para producir ATP. ¿Significa esto que el metabolismo anaeróbico, el que es sin oxígeno, no produce ATP? No, sí lo produce, pero vean la cantidad que produce. ¿Ustedes creen que esto va a ser suficiente para alcanzar a cumplir las demandas de energía de las células? Seguramente no. Entonces, se requiere, sí, alimentación, se requieren las fuentes energéticas, glucosa sobre todo, pero también ácidos grasos y a veces aminoácidos. Pero se requiere que esos tres sean metabolizados en presencia de oxígeno. Si no, no hay tal eficiencia. Bueno. ¿Para qué usa la célula el ATP? Finalmente es lo que me interesa. Decía yo que lo usa para sus funciones energéticas. Son muchas. Déjenme empezar aquí con unas y luego completo en otra diapositiva. A ver, primero, la célula hace uso del ATP para trabajo químico. Dice aquí,
El ATP aporta la energía para sintetizar macromoléculas y, por lo tanto, al organismo. Y de ahí al organismo. Entonces, sintetizar macromoléculas de una glucosa simple, se forma el ATP y el ATP me permite formar macromoléculas que va a utilizar el organismo para muchas funciones. Trabajo de transporte. El ATP aporta la energía necesaria para bombear sustancias a través de la membrana plasmática. Recordemos, dijimos que el líquido extracelular es rico en sodio, potasio, y calcio, y el intracelular rico en potasio y magnesio. Y dijimos que era la membrana la que se encargaba de bombear el sodio hacia afuera, el potasio hacia adentro, el calcio hacia afuera, el magnesio hacia adentro y el cloro hacia afuera. ¿Cómo lo hace la membrana? Usando energía. Entonces, esta parte de transporte, trabajo de transporte de la membrana, es esencial para mantener el equilibrio en los líquidos extra e intracelular en cuanto a sus componentes. Gracias a la membrana, el líquido extracelular es rico en sodio, cloro y calcio, y el intracelular en potasio y magnesio. Pero ¿quién hace ese trabajo? ¿Quién envía esas moléculas adentro y afuera? La membrana. ¿Y qué necesita la membrana para hacerlo? Energía. ¿De dónde viene esa energía? Del ATP. ¿Y el ATP de dónde vino? Del metabolismo de los nutrientes, glucosa, aminoácidos, y ácidos grasos. Y por último, trabajo mecánico. El ATP aporta la energía para movimientos de células, entre ellas, por supuesto, el corazón, el intestino, los músculos, movimientos celulares. Entonces, los leucocitos, etcétera, que se mueven. Todas las células que son capaces de moverse requieren para moverse energía procedente de ATP. ¿Está claro aquí? ATP para trabajo químico, síntesis de macromoléculas. Trabajo de transporte, mantenimiento de concentraciones de electrolitos adentro y afuera de la célula, y trabajo mecánico, movimiento celular, desde una célula aislada hasta un grupo de muchas células como el músculo. ¿Alguna pregunta de esto? No. Además, aprovechamos aquí para clase de inglés. Tenemos nuestra pequeña clase de inglés aquí, con esa traducción que acabamos de hacer allí en la diapositiva que tenemos. Fíjense que intencionalmente no traduzco estas diapositivas. Estas las podría yo traducir, podría poner eso que está ahí escrito en la diapositiva, pero intencionalmente no lo hago para que hagamos un poquito de ejercicio de inglés. No les voy a hacer examen de inglés, por supuesto que no. Nunca va a haber una pregunta en inglés en el examen ni les voy a preguntar nada en inglés, pero sí vale la pena ejercitar un poquito nuestro inglés para irnos acostumbrando a leer información médica en inglés, que es como se produce más rápido y más eficientemente. ¿Ok? Bueno, vamos a abordar este punto del ATP de otra manera. Aquí está. Fíjense bien. Aquí está una membrana y el ATP se usa para el movimiento de los electrolitos. Ya dijimos, el sodio es afuera, el potasio hacia adentro, el magnesio hacia adentro, el calcio hacia afuera y el cloro hacia afuera. Entonces, para transporte de membrana. Se utiliza para síntesis de grandes macromoléculas, de proteínas, lípidos, etc. Y se utiliza para movimiento celular, entre otras cosas, contracción muscular. Aquí están los tres: trabajo químico, trabajo de transporte y trabajo mecánico. Esos son los tres usos. Esta diapositiva, de hecho, está en su libro. Los tres usos que le damos o que le dé el organismo al ATP. Vamos a hacer un poco más amplia esta explicación. Aquí está más. El ATP, entonces, en general lo usamos para la transmisión nerviosa, para la contractilidad del corazón, para la respiración, que también requiere músculos, para reparar tejidos, para contraer músculos, para reacciones acopladas, para circulación y para secreción hormonal. Y esto, además, hay que agregarle a todas estas cosas, la función de la membrana celular. Imaginarán ustedes con este panorama la cantidad de ATP que requerimos diariamente. Una gran cantidad de ATP. Por eso tenemos que comer diariamente. Por eso hacemos varias comidas al día. Claro, no se vale tampoco exagerarle, pero necesitamos mucho alimento para metabolizarlo, producir ATP y que el ATP cumpla o ayude en el cumplimiento de todas estas funciones. Imagínense nada más esta: contractilidad miocárdica debido a muerte. No nada más para enamorarse, sino para vivir. Entonces, importantísimo entender que esta funcionalidad del ATP es debido a muerte.
La presencia de ATP es debido a muerte. Y para eso necesitamos, por supuesto, comer y necesitamos oxígeno para poder almacenar energía en forma de ATP y que esta energía esté fácilmente disponible para todas estas funciones, más la función de membrana que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. ¿Sí quedó clara la magnitud de la importancia del ATP para nosotros? Sí, doctor. ¿Es claro para todos? Sí, doctor. ¿Merece el ATP que pongamos en nuestra cabecera de nuestra cama un letrerito que diga "Viva el ATP"? Lo merece, con todo lo que hace. Bien. Recordemos entonces, tengo nutrientes productores de energía que tienen que metabolizarse, digamos, catabolizarse para producir ATP. Y el ATP se va a utilizar para todo el trabajo biológico y también para producir macromoléculas complejas. En ese sentido, el metabolismo inicial de los nutrientes se puede llamar catabolismo y el otro, el de la síntesis de macromoléculas complejas, anabolismo. Todo esto es parte del complejo ATP, de lo que el ATP funciona con nosotros, para lo que sirve, para lo que hace, etcétera. Y ya tenemos bien entendido que dependemos del ATP y en forma específica ¿de quién? De su tercer enlace fosfato, su enlace de alta energía, que es, quedamos, muy lábil. Ok. ¿Alguna pregunta del ATP para pasar a la última parte de la clase de hoy con las uniones celulares? ¿Alguna pregunta de esto? No, doctor. Perfecto. No, doctor. Además son buena hora, son 5:10, ya solamente nos falta una parte pequeña, es viernes, ya podemos irnos a reposar el viernes, a lo mejor si tienen alguna reunión virtual o si pueden ir a estar con alguien, pero con una sola persona o dos máximo, con sus protecciones se valen, relajarse el fin de semana. Vamos a terminar con esto. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado cuando hablamos de proteínas el día de ayer, que una de las funciones de las proteínas era unir células? Aquí déjenme explicarles algo. Hay tejidos en los que no es necesario que las células estén unidas unas con otras. Basta con que estén al ladito, estén pegaditas ahí puestas y acomodadas una junto a otra. Pero hay tejidos en los que es importantísimo que las células no nada más estén paradas una contra otra, sino que estén pegadas para evitar que haya cruce de moléculas ahí. Vamos a pensar. Empecemos la piel. ¿Ustedes creen que en la piel no es importante que haya uniones celulares que eviten el paso de moléculas a través de la piel? Claro. Incluso en el aparato digestivo. Porque no puede ser que todo lo que yo me trague se meta a mi aparato circulatorio. El aparato digestivo tiene que tener algunas barreras. Y esas barreras son las uniones celulares. Para que una molécula llegue a la sangre, tiene que cruzar a través de las células o entre las células. Pero si entre las células hay una puerta, un tapón, entonces habrá un paso selectivo de sustancias en esos tejidos donde requiero tener alguna protección. Yo necesito, imagínense nada más, si en el intestino las células intestinales no tuvieran uniones unas con la otra, cualquier bicho podría entrar al organismo y pasar a mi sangre. Vamos a imaginarlo de esta manera. Imagínense que se paran ustedes todos formados en línea recta, con sus brazos abajo. Bueno, pues alguien puede cruzar entre ustedes. Pero si ahora ustedes abren las piernas, juntan sus piernas, abren los brazos y juntan sus brazos, ahora para pasar entre ustedes va a ser más problemático. Porque hay que pasar entre los brazos, entre las piernas, a través de los brazos, de las piernas, cortar los brazos o piernas. Es decir, eso es lo que hacen las uniones celulares en algunos tejidos. Esas uniones tienen diferentes formas. Aquí pongo las tres. No se preocupen, está muy chiquito, ahorita lo vemos una por una. Nada más menciono. Son tres tipos de uniones celulares básicas. Unión estrecha, tight junction, desmosoma y unión puente. Déjenme ver una por una. Empecemos con la primera. A ver, ahí está. Tight junction, la unión estrecha. Fíjense, aquí tengo una célula número 1, una célula número 2. ¿Y qué tiene la célula? Tienen como un engrapado, ¿ya lo vieron? Están como engrapadas unas con la otra. ¿Cuál es la grapa? En biología, ¿qué es lo que conforma esta grapa? Proteínas.
las proteínas de unión celular. Estas estructuras grisecitas son proteínas, que en este caso engrapan las células. Véanlo claramente. Les pregunto, ¿qué tan fácil será que una molécula pase por aquí? Muy difícil. En las uniones estrechas, las moléculas no pueden pasar entre las células porque están engrapadas una con la otra. Las principales proteínas que forman las uniones estrechas están aquí. Se llaman claudina y ocludina. Esas dos proteínas son las principales proteínas que hacen estas grapas de proteína entre una célula y otra. Esto, por ejemplo, ocurre en el intestino. De modo que un nutriente, para entrar a nuestro organismo, tiene que pasar a través de la célula. No puede pasar en medio de las células porque están selladas con esas grapas de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Claudina y ocludina. Esta unión es muy estrecha y no permite el paso de moléculas entre células. Comparémosla con la siguiente, con el segundo, que es el desmosoma. Vean, también hay proteínas, pero fíjense una cosa, hay espacios, vean, una molécula eventualmente podría seguir todo este camino, le iba a costar trabajo, porque me iba a dar como 800,000 vueltas para poder cruzar. En el desmosoma también hay proteínas que ocupan la unión intercelular, pero esas proteínas no son como grapas, sino dejan pequeños espacios entre ellas. ¿Cuáles son las proteínas más importantes que permiten la unión de desmosomas? Caderinas. Entonces, las caderinas son proteínas de unión celular, pero que permiten una unión que se llama desmosoma, que tiene un poquito de permeabilidad. Permite cierto grado de paso de moléculas entre una célula y la otra. Esto ocurre en tejidos que necesitan menos, estar menos cerrados al exterior, que permiten un poco de intercambio de sustancias entre un lado y otro de las células. Y luego tengo esta otra, la unión puente. Aquí, vean, también hay proteínas que unen una célula con la otra, pero ¿qué característica tiene? Tiene un canal en medio, tienen un poro en medio. Estas proteínas se llaman conexinas. Las conexinas forman uniones puente. ¿De qué sirve esto? Sirve para que cualquier sustancia que haya en una célula rápidamente pase a la siguiente. Las uniones puente se usan en tejidos que requieren transmisión de impulsos, como en algunas neuronas o sobre todo en el corazón. Entonces, las uniones puente lo que tienen son proteínas que van de un lado al otro, de una célula a la otra, son proteínas integrales, pero que tienen en medio un canal que permite que cualquier sustancia, cambio químico, eléctrico que hay en una célula, se transmita rápidamente a la siguiente y de esta manera lo que ocurre en una célula ocurra rápidamente en la que sigue. Tengo pues tres tipos principales de uniones. La unión estrecha, como esta de la derecha, la unión de desmosoma, como esta del medio, y la unión en puente, como esta del lado izquierdo. Cada una con sus características, cada una propia de un tipo de tejido diferente. Les decía, esta de acá ocurre mucho en el aparato digestivo, en riñón, esta ocurre en muchos tejidos, ahí sí en la mayoría del organismo, y esta en lugares como el corazón, la del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta de las uniones celulares? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bien, vean por ejemplo aquí. Tengo aquí dos tipos. Vean, el epitelio capilar, el endotelio, tiene poros en medio, es decir, tiene uniones no estrechas, probablemente desmosomas o uniones muy abiertas, a diferencia del intestino, que tiene uniones estrechas, cerradas, que impiden que los contenidos de la luz intestinal pasen con libertad a la sangre. Imagínense, en la luz intestinal hay bacterias que si no hubiera estas uniones estrechas, podrían pasar libremente hacia la circulación sistémica. Luego entonces, las uniones celulares son propias de cada tejido. Cada tejido las tiene de acuerdo a sus funciones. ¿Ok? Vean aquí de cerca. Este es lo que ocurre en el endotelio capilar. Y vean, lo que tiene son unos hoyos enormes, tiene unos poros grandísimos. Entonces, el contenido de la sangre fácilmente pasa hacia el intersticio. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el líquido plasmático se parecía muchísimo al intersticial? ¿Por qué?
por estos poros. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la sangre y el líquido intersticial? Que aquí hay, bueno, células y proteínas. Y acá no hay ni células ni proteínas en este lado, porque no pasan por aquí, no caben por este agujerito. Por aquí pasa todo lo demás, excepto células y proteínas. El endotelio, entonces, es una capa con mucha permeabilidad. También cada tejido tiene su propia permeabilidad. Hay endotelios más permeables que otros. Cada tejido tiene su propia característica, pero en general el endotelio es una capa de mucha permeabilidad, comparada con la del intestino, que tiene estas uniones que decíamos como grapas, las uniones estrechas, que impiden el paso de sustancias entre las células. Una sustancia para llegar de la luz del intestino a la sangre tiene que pasar a través de la célula. No puede pasar por aquí, se rechaza, y acá en cambio puede pasar a través de la célula. De modo que aquí, en una unión como esta, la célula puede determinar qué sustancias pasan y cuáles no, porque no pueden pasar entre ellas. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? No, ¿Quedó claro? doctor. Bueno, ok. Pues con esto damos por terminada la clase. Hoy muy temprano acabamos, hoy 5:20, qué barbaridad, qué bueno, ¿verdad? Porque es viernes, santo viernes. Entonces, descansen, relájense, diviértanse con prudencia en lo posible. Acuérdense que tienen 19 años, que tienen 20 años, 18. Vivan su juventud y su edad. Y acuérdense que hay que compaginar la vida de joven con la vida de estudiante de medicina. Se vale. Es el momento para hacerlo, sin dejar de estudiar, empezar a utilizar algo del tiempo para ser jóvenes, que es parte de su chamba de ustedes en la actualidad. Si no hay más, entonces les agradezco su tiempo de hoy y nos escuchamos el lunes a las 4. Afortunadamente Teams ya me dejó entrar, entonces ya lo hacemos con Teams. Ya tienen ahí la presentación para que la puedan ustedes estudiar, cambiar, modificar, rayar, romper, lo que quieran, hasta venderla si quieren, lo que ustedes quieran. Ahí la tienen ya para ustedes, no tienen derechos de autor. Para mí, yo las hago para que ustedes las tengan, hasta con la sesión cultural. Si todo está bien, nos escuchamos el lunes. Gracias por su tiempo y ojalá y haya sido de utilidad la información. Si hay dudas, el lunes antes de empezar la clase,